Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Río Programador. Ha pasado un buen tiempo desde el último video. En aquel entonces mostré un paso a paso de cómo tener una máquina virtual en Linux. Ahora vamos a ver algo que va a estar relacionado en algo a ese video, que son los contenedores y Docker, la plataforma por defecto a la hora de querer usarlos. Como siempre, primero vamos a empezar con la parte de la teoría y algunos conceptos, qué es un contenedor, en qué se diferencian las máquinas virtuales, qué es Docker y cómo vamos a usarlos, para después hacer una demostración y alguno que otro adicional. Sin nada más que decir, ya podemos empezar. Arrancamos con las máquinas virtuales. Como su nombre lo dice, es una máquina o equipo que puede ser una PC o un servidor, pero que físicamente no existe, sino que trata de parecerse a una de verdad, es decir, es virtual. Un ejemplo sería este término de clase virtual que se hizo muy presente durante la pandemia. Por lo general, este término está asociado a un grupo de personas reunidas en un espacio llamado salón, donde una persona que vendría a ser el profesor desarrolla la clase. Se le dice virtual porque en ese caso las personas y el profesor presencialmente ya no están juntas, ya no hay un salón físicamente, pero el hecho de conectarse a un espacio digital desde un dispositivo hacen que estén reunidas como si fuera un salón y el profesor puede enseñar, reuniendo las características de una clase o al menos tratar de parecerse a una. Las máquinas virtuales se crean dentro del host o el equipo físico, donde cada una tendrá su propio sistema operativo, ya sea Linux, Windows, etcétera, y utilizará parte de los recursos del host. Puede ser CPU, procesadores, memoria, almacenamiento, de manera exclusiva. Las máquinas virtuales están aisladas, es decir, solo utilizan los recursos que se le asignan y los archivos que estos poseen, nada más. Para la creación y gestión de estas máquinas virtuales se necesita lo que se llama un hipervisor. Además, son portables, lo que permite copiarlas o moverlas a otro entorno entre diferentes equipos. Por otro lado, tenemos a los contenedores. Un contenedor por definición está asociado a estas cajas grandes metálicas usadas principalmente para almacenar cosas que se pueden trasladar de un lugar a otro. Similares acá, un contenedor vendría a ser una especie de espacio o caja digital en el host donde dentro va a ir un programa o software junto con otros archivos que le va a permitir ejecutarse correctamente. A diferencia de las máquinas virtuales, aquí ya no hay un hipervisor y los contenedores ya no tienen un sistema operativo propio, sino que van a usar el mismo que el del host a través de su núcleo, o mejor dicho, el kernel. El kernel es aquel que permite que el software y el hardware del equipo se comuniquen. Estos archivos pueden ser librerías, paquetes, archivos de configuración, etcétera. Al igual que las máquinas virtuales, los contenedores también están aislados, es decir, por más que compartan el sistema operativo, no pueden ver lo que está haciendo el otro contenedor. Todo lo que está fuera de sus dominios no existe. Y además también son portables, solo que aquí ya no mueves el contenedor, sino lo que es una imagen para crearlo. De esto ya lo hablaré luego. Respecto al tamaño, los contenedores son mucho más pequeños que las máquinas virtuales, esto debido a que ya no hay un sistema operativo y no se intenta replicar al host al 100%. Solo tienen los archivos y programas que, en conjunto con el sistema operativo del host, permita que todo funcione bien. Esto los hace más ligeros y mejores en lo que es portabilidad. Mover un archivo de 60 gigas, que es lo que pesaría una máquina virtual, no es lo mismo que tener una imagen de 300 megas, 1 giga, para poder crear el contenedor. Así como en las máquinas virtuales, el hipervisor era quien gestionaba los recursos y las mantenía aisladas, en los contenedores la gestión lo va a hacer el kernel, principalmente por estos componentes. Los grupos de control, o también conocidos como C-groups, son los que van a limitar el uso de recursos, que viene a ser la memoria, el CPU, etcétera. Y los espacios de nombres o namespaces, que son los que van a mantener a los contenedores aislados. Con todo esto se dice que las máquinas virtuales son lo que es una virtualización a nivel de hardware, donde cada máquina virtual cree tener sus recursos físicos, cuando en realidad son los del host. Mientras que en el caso de los contenedores vendría a ser una virtualización a nivel de sistema operativo, donde cada contenedor cree tener su propio sistema operativo cuando en realidad es del host.
Para ya pasar a la aplicación, porque siempre todos entienden mejor con una demostración, en el caso de las máquinas virtuales, el hipervisor era quien permitía la creación y gestión de estas. Programas como VirtualBox o VMware, al instalarlas lo que hacen es te cargan un hipervisor y este es el que realmente hace todo el trabajo. En el caso de los contenedores tenemos principalmente Adobe, una plataforma de código abierto que apareció allá por el 2013, la cual permite tanto la gestión como la creación de contenedores. Como los contenedores usan el sistema operativo del host, estos no se pueden ejecutar en un equipo con un sistema operativo diferente. Por ejemplo, un contenedor creado en Linux no podría ejecutarse en Windows, ya que el kernel es diferente, y viceversa también. Lo común y con lo que casi siempre te vas a encontrar son contenedores Linux, ya que Docker se desarrolló usando este sistema operativo, aunque hoy ya soporta la gestión de contenedores Windows. Si quisiéramos usar estos contenedores Linux en Windows, deberíamos instalar la herramienta Windows Subsystem for Linux 2 o por sus siglas WSL2 que proporciona Microsoft, y lo que te hace es te carga en el host, te va a cargar una máquina virtual Linux junto con su kernel, y es este kernel, el kernel de Linux, el que se va a usar para manejar los contenedores de este tipo. Si tienen más interés en esta parte, les recomiendo que ya lo revisen por su lado. Ahora sí, respecto a la demostración del video, esta consiste en lo siguiente. Tendremos un código en Python que genere dos datos y los vaya almacenando en una DB. En este caso va a ser PostgreSQL. Y estos datos históricos se van a ver en un dashboard en Grafana. En este caso voy a tener dos contenedores. El primer contenedor donde va a estar alojado la base de datos en PostgreSQL, y en el otro contenedor va a estar habilitado el servicio de Grafana para la visualización. Estamos en la máquina virtual Linux y lo primero es descargar la herramienta de Docker llamada Docker Engine. Vamos a la documentación oficial de Docker y seleccionamos instalación. En este caso Ubuntu, ya que el sistema operativo es un Ubuntu desktop, y seguimos las instrucciones que indica la página. El Docker Engine es el motor principal de Docker, es el que te permite descargar las imágenes, crear los contenedores y gestionarlos. Validamos que esté instalado y funcionando correctamente y ahí está. Ya con este Docker Engine podemos crear nuestros contenedores. Le voy a pedir que me muestre todos los contenedores activos con este comando dockerpes. Y no hay ninguno, obviamente. Por defecto, si queremos ejecutar algún comando de Docker, debemos usar sudo. Este lo que va a hacer es ejecutar el comando como si fuera un administrador, el famoso root, y no el usuario con el que iniciamos sesión en la máquina Linux. Por simplicidad y no estar usando sudo a cada rato, voy a usar el siguiente comando. Reinicio la PC para hacerlo efectivo. Inicio sesión y vuelvo a usar el comando anterior, pero sin poner sudo. Vemos que funciona. Ahora podemos crear contenedores. Empezamos con Grafana. Vamos a la documentación oficial de este. Vemos que tiene dos ediciones. Yo en este caso usaré la de código abierto. Para poder descargar la edición, vamos a Docker Hub. Docker Hub es el repositorio en la nube donde vas a encontrar las imágenes de muchos programas, varios conocidos, para que puedas descargarlos, crear tus contenedores y poder usar estos programas sin ningún problema. Seleccionamos la edición de código abierto de Grafana y ahí vemos otro comando, el Docker Pull. Lo copiamos y lo pegamos en el terminal. Esperamos un rato. Listo. Aquí lo que vamos a obtener es una imagen. Usamos el comando docker images para ver todas las imágenes descargadas. Y ahí está, vemos la de Grafana, que es la única. La imagen es una especie de plantilla que al usarlo va a crear el contenedor. No es modificable y va a contener todos los archivos necesarios
para ejecutar el programa que esté adentro como si estuviera en el host. A partir de una imagen puedes crear varios contenedores iguales. Ya depende del uso que le des. Estas imágenes, ¿de dónde las sacas? Del Docker Hub. Como dije, muchos programas conocidos están ahí. Regresando a la aplicación, ya tenemos la imagen. Ahora vamos por el contenedor. Ejecutamos las siguientes líneas en el terminal. Revisamos la lista de contenedores activos y podemos ver que se crea uno, el de Grafana. Describiendo los comandos que se insertaron, primero tenemos el Docker run. Este crea el contenedor y a la vez lo pone en marcha. Por eso lo puedes ver en la lista de contenedores activos. Si en todo caso deseas ver todos los contenedores estén activados o no, insertas Docker pes seguido de "-a". El "-d" es de detach. Lo que le dices es que el contenedor se ejecute en segundo plano y deje el terminal libre para poder ejecutar otros comandos, ya que de lo contrario el terminal quedaría ocupado y ya no podrías usarlo más. El siguiente es el nombre, el "-name". En este caso lo llamo Grafana. Luego sigue el puerto, el "-p", P de port. Aquí lo que indico es que el puerto 3000 del host, que es el de la izquierda, está asociado al puerto 3000 del contenedor, que es el que usa Grafana. Eso significa que si tú quieres acceder a la interfaz de Grafana que está en el contenedor, tú debes de acceder por el puerto 3000 del host, bueno, del host, en este caso de la máquina virtual libre. La última línea es para indicar la imagen. ¿Qué imagen se va a usar para el contenedor? El símbolo slash sirve para escribir una instrucción en diferentes líneas. Puedes poner todo en una línea y ya no tienes que usarlo. El resultado lo podemos ver ahí en la lista. Notamos que nos da cierta información también, como lo que es el nombre, hace cuánto se creó, el estado en el que se encuentra, los puertos, etcétera. Si vamos al navegador e ingresamos el puerto 3000, notamos que ya tenemos una interfaz de Grafana. Listo, ya tenemos la herramienta de visualización. Ahora queda la base de datos. Vamos nuevamente a Docker Hub y buscamos PostgreSQL. Hacemos lo mismo, copiamos el comando docker pull y podemos escoger las diferentes versiones que hay aquí. En este caso probaré con la versión 18. Esperamos un rato. Listo. Si revisamos la lista de imágenes, vemos que ahí está la de PostgreSQL. En este caso, para PostgreSQL necesitamos crear un volumen. Usamos el comando docker volumen create. Revisamos la lista de volúmenes y ahí está el volumen creado. El volumen es como una unidad de almacenamiento, donde van a ir ciertos archivos, como por ejemplo datos. Es útil porque en caso de que al contenedor le pase algo, se resete o se borre el volumen y la información asociada van a seguir ahí. Diferentes contenedores pueden usar un mismo volumen. Respecto al contenedor, ejecutamos las siguientes líneas. Aquí los nuevos son dos. El "-e" de variables de entorno, environment. Tenemos tres en este caso. El obligatorio es el Postgre Password, que es la contraseña que tú vas a definir para acceder al servidor de la base de datos. Y los otros dos que son opcionales, el Postgres User, que acá tú defines al usuario con el que vas a ingresar al servidor, que si tú no lo defines, se va a crear uno por defecto, y el PostgreDB, que es la base de datos que se va a crear cuando el contenedor se cree la primera vez. El otro es el "-b", que corresponde al volumen. Aquí lo que indica es que la información en esa carpeta, en esa ruta, va a estar en ese volumen. Aún le pase algo a ese contenedor, la información va a quedar ahí. Revisamos la lista de contenedores y vemos que ahora está el de PostgreSQL también. En el terminal usamos otro comando Docker para acceder al contenedor de PostgreSQL. Su terminal en realidad. Ya adentro, mediante comandos, accedemos a la DB que se creó, test. Ingresamos las credenciales. Ingreso correctamente, ya que ahora en el terminal nos muestra el nombre de la base de datos. Aquí creamos una tabla de tres columnas, una para la marca de tiempo y otra para dos valores.
revisamos que se haya creado. Listo, ahora agregamos un nuevo dato y mediante una consulta SQL lo valida. Podemos hacer esto varias veces. Para hacerlo más dinámico voy a usar un código en Python, creo un entorno virtual, instalo la librería para poder conectarme a base de datos en PostgreSQL y lo siguiente es hacer el código, que en resumen crea una conexión a la base de datos test. Para ello necesito la dirección IP de la máquina virtual Linux y las credenciales del servidor PostgreSQL. Para simular data uso la librería random para números aleatorios y mediante una consulta envío esos datos cada 5 segundos. Si hacemos consultas a la DB desde el contenedor de PostgreSQL, vemos que los datos están llegando. Ya con la data almacenada, solo falta que Grafana tenga acceso a ella. Definimos una nueva conexión donde la fuente de datos es PostgreSQL. Definimos la dirección IP, en este caso del contenedor donde está la base de datos. Y también, bueno, la base de datos a la que se va a acceder y las credenciales del servidor. Lo demás lo omitimos y validamos que se pueda conectar. Y listo, vemos que sí se pudo realizar la conexión. Validamos tratando de recuperar datos desde la sección Explore. Y ahí podemos ver la data. Lo único que faltaría sería crear el dashboard. En este caso van a ser dos paneles, uno con tendencias y otro tipo display para ver el valor actual. Podemos ver este dashboard desde otro equipo siempre que estemos en root con la máquina virtual de Linux. En este caso voy a usar mi PC física. Validamos la conexión con el comando ping a la máquina virtual. Iniciamos sesión en Grafana. Y listo, vemos que nuestro sistema funciona. En este caso, datos generados con Python son almacenados en una base de datos PostgreSQL y vistos desde un dashboard en Grafana. Todo esto usando tecnología de contenedores gracias a Docker. Y bueno, esto ha sido todo por el video. Nuevamente, como siempre lo repito, espero que les sea de ayuda, que les sea de mucho interés. Si desean saber más, les recomiendo visitar las páginas vistas en el video, las páginas oficiales. Siendo sinceros, creo que este video junto con los de YOLO son los que más tiempo me han tomado en sacar.
Trataré que la frecuencia de videos sea constante. Lo que me propongo es un video al mes, por el tiempo que dispongo. Lo mismo con los shorts. Me pagaría mucho dándole like al video, comentario sea positivo o negativo, todo suma, y suscribiéndose a mi canal. Yo soy su amigo el Radio Programador y nos vemos en una próxima. Hasta luego.